Vamos a comenzar con nuestra enseñanza de este domingo. Si gustan, vamos abriendo la Biblia, Juan capítulo 12. Hoy vamos a leer del versículo 27 al versículo 43. Del versículo 27 al versículo 43, estamos ya en el capítulo 12. El próximo domingo ya estaremos concluyendo este capítulo número 12. Juan 12, 27 al 43. Y el tema que tenemos para este domingo se va a titular Una incredulidad difícil de creer. Una incredulidad difícil de creer. El domingo pasado nosotros estábamos viendo acerca de que cuando Jesús entra a Jerusalén en esta entrada triunfal, en algún momento hay dos griegos que quieren conocer a Jesús, le piden a los discípulos, a un discípulo, este discípulo le dice a otro, y después el Señor da una respuesta de que si alguien quiere conocer a Jesús, lo va a conocer en su muerte, la cual está a una semana ya de distancia, y lo va a conocer también, número uno, en su muerte, entendiendo el significado de su muerte. Habla Jesús de la necesidad de su muerte. Y número dos, hablaba también de que si alguien quiere conocer a Jesús, lo va a conocer también en la necesidad de morir también uno mismo, de negarse a mismo. Y veíamos nosotros el domingo anterior, de hecho el tema se tituló Jesús, no quiero conocerte, o no quiero conocer a Jesús, algo así, no recuerdo bien en este momento cómo se tituló la enseñanza del domingo pasado, pero tenía que ver con eso, que cuando Jesús nos confronta y nos dice, me quieres seguir, me quieres conocer, entonces tienes que entender mi muerte, verme en mi muerte, entender lo que es mi muerte, y también tienes que morir a ti mismo, ¿sí? Y veíamos que, bueno, el hombre quiere todo de Jesús, pero no quiere el compromiso con él, ¿sí? Hoy vamos entonces, como dijimos, a partir del versículo 27 al 43, son muchos versículos, entonces los vamos a ir leyendo uno por uno, y el tema será, así como les mencioné de manera un poco irónica, una incredulidad difícil de creer. En verdad vamos a leer en esta narración una incredulidad que no es posible poder creerla, ¿sí? Sin embargo, al final examinemos nuestros corazones, nuestras vidas, y no sea que nosotros formemos parte de toda esta multitud que tiene una incredulidad difícil de creer. Señor, te damos gracias en esta mañana, te rogamos a través de tu Espíritu Santo, a través de la guía, del poder, de la guianza, Señor, de la influencia, de la dirección de tu Espíritu Santo, que nos dirija, Señor. Toma estas palabras, Señor, toma esta enseñanza, este sermón, Señor, en tus manos, y que tú seas glorificado, Señor. Reconocemos, Señor, que el propósito del Evangelio de Juan es que todas estas cosas se han escrito. Jesús hizo muchas, pero tan solamente estas se han escrito y son suficientes para que puedan creer en Jesús y creyendo en su nombre tengan vida. Señor, este es el propósito del Evangelio de Juan. Sabemos que en cada una de estas enseñanzas, Señor, ya son 60 exposiciones las que hemos tenido hasta este día. Cada vez que nosotros exponemos este Evangelio, estamos, Señor, compartiendo de la luz, evangelizando de la luz, Señor, y Señor, tú usa tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, vamos entonces al versículo 27. Recordemos que estamos a una semana antes de la crucifixión. Le quedan ya muy pocos días al Señor, y realmente esta entrada triunfal es de lo último que está realizando el Señor. Ahora dice el versículo 27, vean lo que dice aquí el versículo 27, palabras de Jesús. Jesús dice, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado, ¿sí? Aquí hay un dato muy interesante. El dato interesante es que Mateo, Marcos y Lucas presentan la oración de Jesús en Getsemaní, una oración llena de angustia. Juan no la presenta, pero Juan nos presenta algo un poco más cercano, más íntimo todavía, y nos presenta por primera vez a Jesús abriendo de alguna forma su corazón, expresando algo que nunca se había escuchado en los labios de Jesús. Y Jesús dice, ahora en este momento está turbada
mi alma, ¿sí? Y la descripción que hace Juan el Evangelista es realmente impresionante y desgarradora, porque nunca se había visto a Jesús en una condición así. Y mucho menos Jesús está hablando, está reconociendo, confesando una situación en la que él se encuentra. Vean el versículo 27. Jesús dice: ahora está turbada mi alma. La palabra turbada que se usa aquí viene de un griego que habla de cuando las aguas están agitadas, habla de una ansiedad, habla de un horror. Entonces, cuando Jesús está diciendo: ahora está turbada mi alma, Jesús está reconociendo que él se encuentra en ese momento en un horror profundo, porque sabe que está a muy poca distancia de la cruz del Calvario, ¿sí? Ahora, aquí nosotros, esta es una escena realmente muy, más allá de que sea una escena conmovedora, realmente es una escena que nos debería de llevar a la reflexión. El Hijo de Dios en esta tierra, sumido en una esfera de horror, de agitación, de temor, de miedo, porque sabe que en unos días más estará en la cruz del Calvario, ¿sí? Ahora, ¿qué significa esto? ¿Qué significa que Jesús estará en la cruz del Calvario, irá a la cruz del Calvario? Vamos a 2 de Corintios 5:21 para que nosotros podamos entender por qué le está causando este horror, este temor, esta ansiedad, esta agitación a Jesús. Y 2 de Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Y aquí tenemos un aspecto muy importante, que Dios lo hizo pecado, ¿sí? Es decir, que Dios coloca todos los pecados de aquellos que van a ser redimidos por el Señor en Jesús, y Jesús sabe que Él irá cargando el pecado de todos aquellos que serán redimidos dentro de unos días en la cruz del Calvario. Y entonces esta idea de ir a la cruz del Calvario cargando los pecados del mundo, siendo responsable por todos y cada uno de nuestros pecados, esto es lo que le provoca a Jesús este estado de horror, de ansiedad, de agitación que él tiene, ¿sí? Entonces vean, número uno, él se va a enfrentar, él se estará presentando delante de su Padre, pero se estará presentando cargando todos los pecados de aquellos que él va a redimir. Ahora, si Jesús se va a presentar ante su Padre cargando todo encima de él todos los pecados de aquellos que va a redimir, esto está implicando en Jesús al menos tres aspectos que nosotros no debemos de perder, que nosotros no debemos de descuidar, y comprender por qué entonces es que está turbada el alma de Jesús. Número uno, esto implicaría, que en su santo ser, en el santo ser de Jesús, quien es santo desde toda la eternidad, en su santo ser sería vertido, estando en la cruz del Calvario, sería vertido todo aquello que él aborrece profundamente. Un teólogo hace una analogía un tanto grotesca, pero a fin de cuentas es una muy buena analogía la que este teólogo hace, y dice: sería como si nosotros estuviésemos en un lugar y el vómito de miles de personas, de muchas personas, se vertiera sobre nosotros. Bueno, el santo ser de Jesús, en el santo ser de Jesús, estando en la cruz del Calvario, cargando aquello lo que su alma tanto aborrece, cargando nuestras mentiras, nuestras concupiscencias, nuestras maldades. Ahí es entonces vertido el pecado en él, y es algo que él aborrece profundamente. Número dos, esto estaría implicando en Jesús que él se estaría presentando por primera vez de una manera distinta ante el Padre, porque ahora se estaría presentando con los pecados de la humanidad, ¿sí? De aquellos que él va a redimir. Y Jesús sabe que el Padre aborrece el pecado, que el Padre castiga el pecado. Entonces Jesús se estaría presentando ante la ira de Dios, ante la justicia de Dios, ante la santidad de Dios, pero con pecados encima, ¿sí? Es decir, no en una calidad de inocente, sino en una calidad de responsable por cada uno de estos pecados. Y número tres, yo creo que este es
el aspecto que le despierta mayor horror, mayor ansiedad de Jesús es que Jesús sabe que Él será separado por primera vez desde toda la eternidad, será separado por unos momentos de su Padre. Entonces Jesús está en una agitación impresionante, ¿sí? Normalmente nosotros tenemos el cuadro, y sobre todo por las películas que vemos de la pasión de Cristo, de los evangelios, etcétera, vemos que Jesús entra a Jerusalén, que va a la cruz y que solamente a reserva de lo que vemos en la oración de Getsemaní, esos momentos de agonía, pero aquí Juan nos deja ver, nos permite tener un vistazo muy cerca de Jesús, donde tenemos a un Jesús que está totalmente agitado, totalmente horrorizado por la idea de la cruz, ¿sí? Pero vemos que en esta agitación, en este horror, vean el versículo 27, Jesús dice, ¿y qué diré? Padre, sálvame en esta hora. Dice, mas para esto he llegado a esta hora. Lo que Jesús está diciendo es, sí, siento que estoy muriendo, tengo un temor profundo, un horror profundo, la cruz me causa un horror impresionante, saber todo lo que va a implicar para mí estar en la cruz del Calvario. Dice, pero no puedo orar en este momento, no puedo decir, Señor, sálvame. Él sabe que no puede elevar esa petición al Señor porque Él sabe que para eso ha venido a este mundo, para morir en la cruz del Calvario. Vean que a Jesús le resulta aterrador la idea de la cruz, pero vean que le resultó más aterrador la idea de no obedecer al Padre. Y entonces Jesús se encuentra entre el horror de la cruz y el obedecer al Padre, y él elige obedecer al Padre, ¿sí? Entonces, esto es impresionante. Ahora, observemos con detenimiento que aquí, en medio de esta agitación, en medio de esta angustia, en medio de este dolor que está viviendo Jesús, vean la oración. Bueno, Jesús se refirió a una oración que no elevaría. Yo no voy a decir, Padre, sálvame en este momento, pero después viene una oración que sí hace el Señor, que eleva al Padre, y está en el versículo 28. Vean la oración que Jesús eleva en medio de este momento. Padre, glorifica tu nombre, ¿sí? Entonces tenemos que Jesús está diciendo, ahora entendemos por el contexto. Versículo 27, Jesús está obedeciendo. Versículo 28, Jesús está diciendo, Padre, glorifica tu nombre. Lo que está implicando es, Padre, glorifica tu nombre en medio de mi obediencia, o por mi obediencia glorifica tu nombre. Y vemos entonces aquí que Jesús eleva esta oración en medio de este momento y le dice, Señor, me importa más tu gloria que tu seguridad o ser salvado, ¿sí? Y esto en verdad nos confronta a nosotros, ¿sí? Vean que Jesús, a unos días de ir a la cruz, con todo el horror que implica la cruz para él, él dice, Señor, que tu nombre sea glorificado. A mí me interesa más tu nombre, que sea glorificado, que sea exaltado, que sea honrado, a mi propia seguridad y a ser salvado. Y esto en verdad nos humilla, porque cuántas veces nosotros tenemos, a veces no estamos ni en una agonía, simplemente tenemos un compromiso, simplemente tenemos algo que hacer y decimos, bueno, Padre, en este momento voy a hacer mejor esto y que tu nombre sea glorificado el próximo domingo, hoy no. Entonces, esto vean cómo en verdad nos debe de estar sacudiendo a cada uno de nosotros, nos debe de confrontar y entender que el Hijo de Dios, en vez de decir, Padre, sálvame, en medio de esto el Hijo del Hombre dice, bueno, esta es la voluntad del Padre, la voy a hacer, y Señor, en medio de esto, que tu nombre sea glorificado, ¿sí? Ahora, el nombre del Señor fue glorificado por toda la vida de Jesús, por toda la obediencia de Jesús, y nos deja ver que aquí, que por su muerte, el Padre recibiría mayor gloria. Después de que Jesús levanta esta oración, eleva esta oración porque es una oración que la hace de manera audible, de manera pública. Dice el versículo 28 que después de que Jesús le dice, Padre, glorifica tu nombre, dice, entonces vino una voz del cielo y dice esta voz, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y luego vean el versículo 29. Y la multitud que estaba allí había oído la voz y decía,
Esto es impresionante porque vean, vamos a ver nuevamente el versículo 28. El versículo 28 dice, entonces vino una voz del cielo. Juan el escritor está diciendo, fue una voz la que vino del cielo. Versículo 29, la multitud que estaba ahí dice, había oído la voz, escucharon esa voz, pero de pronto algunos decían que había sido un trueno, otros decían que era un ángel el que le había hablado, ¿sí? Ahora, aquí podemos ver que Juan está aclarando, y de hecho Jesús va a aclarar, fue una voz. Juan dice, la multitud oyó la voz. ¿Por qué entonces tan rápidamente como la voz viene? Porque unos dicen no, fue un trueno, otros dicen que un ángel había hablado. Estos dos grupos de personas realmente están equivocados los dos, ¿sí? ¿Por qué? Porque ¿en qué momento esta multitud habría escuchado que un trueno articulara palabras? ¿O en qué momento esta multitud había escuchado que un trueno durara tanto como para decir lo he glorificado y lo glorificaré otra vez? Entonces, esto es totalmente absurdo. ¿O cuántos de esta multitud alguna vez habían escuchado a un ángel para que ahora digan con que no, fue un trueno o que fue un ángel? Pero esto nos deja ver que realmente la multitud no está escuchando lo que fue totalmente claro y lo que fue totalmente audible para ellos. Vean el versículo 30, ¿sí? Porque al menos Jesús, al menos Juan, entienden la voz. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Pero vean en el versículo 30 lo que dice Jesús. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de ustedes, ¿sí? Es decir, Jesús está diciendo, yo elevé mi oración, yo sé que Dios me va a contestar, pero lo hice de manera audible para que Dios de manera audible lo puedan escuchar, entonces esta voz vino por causa de ustedes. Entonces, lo que significa es que Jesús está diciendo, esa voz perfectamente fue clara, esa voz perfectamente ustedes escucharon que dijo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Bueno, aquí tenemos una realidad espiritual y es esta, las personas oyen lo que son. Las personas oyen según el grado de su receptividad. Entonces, a veces no es lo que Dios está hablando, sino es cómo lo están escuchando o con qué propósito lo están escuchando o quiénes son, porque realmente las personas oyen lo que son, ¿sí? Muy bien, vamos ahora al versículo 31. Jesús entonces está en esta agitación, en este horror profundo porque va a ir a la cruz del Calvario. Ahora vean lo que Jesús está diciendo. Las palabras, a partir de este versículo en adelante, son palabras que realmente van a ser muy alarmantes, van a ser palabras que van a ser realmente muy confrontantes. Y podríamos decir qué lástima que Jesús haya dicho estas palabras, no en el sentido de que Jesús haya hablado, sino que qué lástima en el sentido de que cada una de estas palabras deja entonces un precedente de juicio, un precedente de advertencia y un precedente de que no hay forma de decir yo no sabía, Señor, yo no conocía, etcétera, etcétera, ¿sí? Vean, Juan 12:31. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Recuerden que Jesús está apuntando a la cruz del Calvario. En relación a ese evento está diciendo, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y estas palabras, como yo les digo, realmente son palabras aterradoras, realmente son palabras que nos deben de poner a temblar. Jesús, vean, por una parte se está refiriendo al mundo y por otra parte se está refiriendo a Satanás. En cuanto al mundo, cuando está diciendo ahora es el juicio de este mundo, en otras palabras lo que Jesús está diciendo, estamos a unos momentos de que se pronuncie la condena a la humanidad culpable. ¿Por qué? Porque una vez que Jesús va a la cruz del Calvario, en ese momento se consuma el juicio de este mundo, se consuma el juicio y se declara culpables a todos aquellos que no han creído en el Señor.
Y en cuanto a Satanás, dice, estamos a unos momentos de que Satanás dice, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Estamos a unos momentos de que Satanás sea echado de su trono. ¿Cuál era el trono de Satanás? El corazón de las personas. Entonces, vean, la cruz está implicando, número uno, la condenación. La cruz que está a una semana va a implicar la condenación eterna de los que están rechazando a Jesús, pero también va a implicar la derrota de Satanás y que Satanás deja de estar en el corazón, en el trono de aquellos que están bajo su dominio, y que habrá una liberación entonces de aquellos que Jesús va a liberar a través de la cruz del Calvario. Vamos al versículo 32. Dice el versículo 32, dice Jesús, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo, ¿sí? Entonces, si en el versículo 31 nos está hablando de que la cruz va a implicar que el príncipe de este mundo sea echado fuera, que el príncipe de este mundo se le quiten sus súbditos, que el trono que tenía Satanás en el corazón de estas personas sea despojado. Y en el versículo 32 nos está hablando de que Jesús, una vez que es levantado en la cruz del Calvario, va a traerlos a sí mismo. Entonces eso está implicando que todos, absolutamente todos aquellos que vienen a Cristo, que voltean a Cristo, que creen en Cristo, que le obedecen, que van hacia Él, todos aquellos han sido liberados del dominio del dominio de Satanás. Y ahí está la victoria. Ahí está el verdadero libertador. Esa era la victoria que Jesús traería. Esa era la verdadera liberación que Jesús traería. Aquí tenemos un pequeño problema a los oídos de los judíos, porque Jesús dice, y si yo fuere levantado de la tierra, y ellos escuchan esta expresión, levantado de la tierra, los judíos entienden que ser levantado de la tierra, bueno, significa ser suspendido entre el cielo y la tierra, lo cual ellos están entendiendo que se está refiriendo a la pena más vergonzosa, a la pena más brutal que se tiene en Roma, que es la crucifixión. Y entonces, que Jesús haya dicho, voy a morir siendo crucificado, para ellos les causa mucho problema, porque entonces ellos dicen, pero ¿cómo es que vas a ser crucificado? ¿A poco de esa forma nos vas a salvar del yugo de Roma? Y comienza en esta multitud otra vez la inquietud, bueno, ¿este en verdad será el Mesías? Porque ya está saliendo con que lo van a crucificar. Primero estaba hablando de su muerte, ahora está diciendo que lo van a crucificar. Vean el versículo 33 y 34. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir, es decir, Jesús les aclara y les dice, yo voy a ser crucificado. Vean el versículo 34, le respondió la gente, pues esto es muy contradictorio, Jesús, porque nosotros hemos oído de la ley, de las escrituras, que Cristo permanece, que el Cristo permanece para siempre, que vive para siempre. ¿Cómo pues tú dices que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, sea crucificado? Y hacen la pregunta, bueno, ¿y quién es este Hijo del Hombre? Entonces, en verdad, ¿qué tipo de Mesías es este Mesías? Sin embargo, las Escrituras sí hablaban de que el Mesías viviría para siempre, pero también las Escrituras hablaban de la muerte del Mesías. Ahora, vean aquí que el conflicto para ellos no es que Jesús les haya dicho tengo que morir, no es que Jesús les haya dicho voy a la cruz del Calvario, no es el hecho de que Jesús está en un horror, en una agitación por lo que significa la cruz del Calvario para él. No, el conflicto no es que Jesús está diciendo una vez que yo esté en la cruz del Calvario los voy a liberar del poder de Satanás, del dominio de Satanás, voy a perdonar sus pecados. No, ese no fue el problema. El problema, el conflicto para ellos es que estando en la cruz del Calvario, pues Jesús no nos puede liberar del yugo de Roma y no nos puede llevar entonces a esa edad dorada que veíamos el domingo pasado, en la que el judío decía, pues de qué forma me va a liberar Jesús de Roma y de qué forma vamos a ser la nación más poderosa en todo el mundo. Entonces ahí se les viene abajo todo este aspecto de esperanza que ellos tienen y comienzan entonces a decir, no, creo que nos estamos equivocando, este no es el Mesías, ¿sí? Ellos entonces tenían la mirada solo en lo temporal, solo en lo terrenal, y Mesías
para ellos significaba el fin de sus problemas, el fin del yugo de Roma y que sean la nación más increíble, más poderosa en todo el mundo, ¿sí? Si nosotros hiciéramos una comparación en la actualidad, pues parece ser que es exactamente lo mismo que sucede el día de hoy. Todo lo que tiene que ver con Jesús, pensemos por un momento, todo lo que tiene que ver con Jesús es cuánto me da, cuánto me ofrece, me va a sanar, me va a prosperar, y si no lo hace, comenzamos a dudar y comenzamos a decir, bueno, ¿será este realmente Jesús? Si hacemos la pregunta, no como ellos, ¿quién es este hijo del hombre? Pero comenzamos a decir, bueno, ¿y esto sí realmente es cristianismo? ¿Esto sí es así? Y desgraciadamente, todo el cristianismo que se está presentando el día de hoy tiene que ver con que tú estés prosperado, que seas de éxito, que estés bien, y si no estás, rápidamente se cuestiona tu tipo de cristianismo, y esto vemos no es nada nuevo debajo del sol. Eso estaba sucediendo con los judíos. Si Jesús no me liberaba de mis problemas, entonces hay un problema. Ese seguramente no es el Mesías. Versículo 35 y 36 dice: entonces Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre ustedes. Mucha atención aquí, vean con lupa lo que Jesús está diciendo, porque como ya les he dicho, es la última ocasión que Jesús les está hablando a estos judíos. Vean, dice: entonces Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre ustedes. Vean, Jesús les está diciendo: se está acabando el tiempo. Poquito tiempo les queda que la luz, que yo estaré entre ustedes. Entre tanto estoy con ustedes, anden en la luz para que no les sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tienen la luz, que tienen la oportunidad de creer en mí, que aquí estoy, que les estoy diciendo: crean en mí, yo soy el Mesías, crean en la luz para que sean hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Entonces aquí tenemos la última invitación que Jesús hizo a este grupo para que creyeran en él, y entendemos que este grupo no creyó en él. Dice al final: estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Nosotros podríamos agregar: Jesús se ocultó de ellos eternamente, porque en esa ocasión para esta multitud de judíos fue la última vez que la luz resplandeció para ellos. Ahora, vean el versículo 37. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Y Juan lo expresa a manera de asombro, porque dice: a pesar de que había hecho tantas señales, tantos milagros delante de ellos no creyeron en él. Y entonces aquí vemos que no fue falta de evidencia, sino que fue el problema en su corazón. No fue falta de evidencia, no fue falta de que Jesús les haya invitado a venir a la luz. Ellos querían un Mesías, pero no querían arrepentirse. Y aquí una nota adicional a este texto, a este versículo 37, una nota adicional, es que las señales de las que ellos fueron testigos fueron suficientes para convencer a cualquiera. Ahora vean el versículo 38, 39, 40 y 41. Ellos no creyeron. Luego dice estos versículos: para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Y entonces vemos que la incredulidad de ellos, esta incredulidad frente a la cual nosotros estamos, esta incredulidad estaba anunciada en las Escrituras, esta incredulidad era necesaria, y aquí nos deja ver predestinación y responsabilidad humana, de la cual vamos a hablar al final para aclarar algunos puntos. Pero aquí vemos que Dios es soberano.
en su predestinación y también la responsabilidad humana. Estos judíos no pueden decirle al Señor, es que Señor, nosotros no creímos porque pues ya estábamos predestinados a no creer. No, no, no. Ellos no creyeron porque decidieron no creer, porque decidieron no obedecer al Señor. Versículo 42 dice: con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga. Entonces, tenemos dos grupos. El primer grupo son los que han rechazado abiertamente a Jesús, y el segundo grupo son el grupo de los que creyeron en él. Vean, todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban. Entonces, primer grupo, los que rechazan abiertamente a Jesús, y segundo grupo, los que creyeron en Jesús, pero se negaron a confesarlo públicamente. Es decir, ¿cuál de los dos estaría peor? ¿El que lo rechaza abiertamente o el que tiene una firme convicción de que Jesús es el Mesías, pero no lo confiesa públicamente? Ambos están perdidos. Ambos no han sido redimidos, ambos están condenados, ¿sí? Ahora, esto nos deja ver que no existe el discipulado secreto. Esto nos deja ver que no existe confesión pública si no hay fe. Entonces, piensen por un momento, no existe el cristiano virtual, no existe el cristiano de, bueno, yo no voy, pero yo los escucho a través del internet. No, no existe el cristiano secreto, el cristiano virtual. Si tú dices que eres cristiano, tiene que haber una confesión pública del Señor, y una confesión pública del Señor, una de tantas, sería el que te estás congregando en un grupo de redimidos, ¿sí? Pero bueno, vamos a ver este punto. Muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga. Romanos 10:9, les voy a leer este par de textos para que entendamos un poco lo que implica el creer en el Señor. Romanos 10:9 dice: si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ahora, en el contexto de Romanos, esto no significa la oración del pecador, esto no significa el repite conmigo, Jesús, yo confieso que tú eres el Señor y ya con eso vas a ser salvo. No, esto implica en el contexto del apóstol Pablo que el confesar a Jesús para ellos implicaba la pena de muerte. Juan 12:42 dice que creían en Jesús, pero no lo confesaban públicamente por temor a ser expulsados. Y cuando Pablo les escribe a los romanos, ellos no tan solamente eran expulsados de la sinagoga, sino que ellos eran muertos a causa de confesar y de decir: Jesús es el Señor y no César es el Señor. Entonces, aquí estamos viendo que si hay fe, debe existir una confesión pública de quien, en quien tú estás creyendo. Primero de Pedro 1:17 dice: y si invocan por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, condúzcanse en temor todo el tiempo de su peregrinación. Y entonces, este par de versículos nos deja ver que si se cree en Jesús, forzosamente se debe tener una confesión pública, una evidencia pública de que Jesús es nuestro Señor, es nuestro Salvador. Ahora, ¿qué es confesar al Señor? ¿Qué implicaría confesar aquí en este versículo 42 de Juan 12, cuando dice que muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban? ¿Qué significaría confesar para ellos? Bueno, para los judíos, significaría creer en Jesús como el Mesías en medio de una cultura religiosa. Creer en Jesús como el Mesías en medio de un judaísmo totalmente errado, totalmente equivocado, lo cual implica ser expulsado de la sinagoga, lo cual implica ser enemigo de la nación, lo cual les implicó persecución y lo cual les implicó muerte incluso. Y para nosotros, ¿qué significa confesar a Jesús? Significaría exactamente lo mismo: creer en Jesús como Mesías en medio de una cultura sumamente religiosa como las tantas que tenemos en nuestro país, en nuestro continente, ser expulsados no de una sinagoga, sino de ciertos círculos religiosos, ser enemigo de una nación que va en camino hacia la perdición, persecución e incluso
muerte. Quizás no muerte de manera física, pero ya hemos visto que Jesús dice, si quieren conocerme, tienen que conocerme en mi muerte y también ustedes tienen que morir. Entonces vean, realmente en confesar al Señor para el judío y para nosotros viene a significar lo mismo. Entonces esa confesión pública implica que nosotros decimos, yo voy a confesar quién es Jesús a pesar de lo que me pueda suceder. Ahora, ¿por qué no confesaban a Jesús públicamente si creían en Jesús? Versículo 43, último versículo de este domingo, porque dice, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Y esto entonces significa que amaron más el qué dirán que el qué dirá el Señor. Amaron más la aprobación de los hombres. Tengo que quedar bien con los hombres, tengo que quedar bien con mi familia. No les puedo decir, espérenme que termine la reunión, espérenme que tengo asuntos con el Señor este día. No. Primero ustedes amaron más la aprobación de los hombres que la aprobación de Dios. Amaron más la posición y el prestigio delante de los hombres que delante de Dios. Y esto es triste porque sí tuvieron una convicción, sí se convencieron, Él es el Mesías, pero vean, su convicción fue sofocada por el deseo de complacer a los hombres. Y esto nos advierte de un gran peligro. O en este mundo, o vas a agradar a Dios o vas a agradar a los hombres. Tú puedes creer en el Señor, pero si quieres agradar a los hombres, incluso tu convicción en el Señor puede ser sobajada, puede ser degradada por el hecho de que quieras complacer a los hombres. Que no te dé miedo, complace al Señor. Que no te dé miedo, sí, soy cristiano, sí, esto y aquello, que no te dé miedo. Hoy no puedo quedarme en este lugar. Que te llega una visita, sí, yo soy cristiano, ¿saben qué? Quédense aquí en esta casa o vengan después, yo tengo un compromiso con el Señor. Amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Ahora una pregunta para estos judíos. Un segundo después de la muerte de cada uno de ellos, ¿de qué les sirvió esa aprobación temporal que tanto amaron? La respuesta es que no les sirvió absolutamente de nada. Muy bien, vamos a concluir. ¿Qué podemos aprender nosotros en esta narración? Podemos aprender varios aspectos. Primer punto, podemos aprender que la palabra de Dios se cumple, ¿sí? Y esto debemos nosotros entender que Dios cumple lo que Él dice. En el Antiguo Testamento Dios prometió que Él cegaría los ojos, los oídos a la luz de aquellos que no habían obedecido. Y aquí en esta narración vemos que Él lo cumplió. A esto, como les dije hace unos momentos, esto se llama la soberanía de Dios, la predestinación de Dios, pero también tiene que ver otro aspecto que es la responsabilidad humana, ¿sí? Dios había predestinado que no escucharían la luz, que no verían la luz, y Dios cumplió. Ahora, pueden surgir unas preguntas. Bueno, Dios lo hizo mediante un decreto arbitrario o irresistible, es decir, estos judíos no creyeron porque Dios había decretado, no van a creer. Dios lo hizo contra la voluntad de ellos, y la respuesta es no, y la respuesta la tenemos ahí mismo, en esta narración. Por eso hay que abrir nuestros ojos, hay que discernir la escritura. Vean, si en algún momento piensas y dices, bueno, es que ellos no creyeron porque Dios decretó que no creyeran, bueno, tenemos un pequeño razonamiento. Si ellos estaban predestinados a no ver y a escuchar, como a veces presumimos y decimos, bueno, es que por eso no creyeron, ¿para qué entonces Jesús les estaría hablando? ¿No te has preguntado por qué Jesús entonces les estuvo hablando si ellos finalmente no iban a entender? Pero la respuesta nosotros la tenemos en otro elemento que se llama la responsabilidad humana. Recordemos que dice el Señor en los Evangelios, al que tiene poco, al que tiene poco, incluso de lo poco se le va a quitar. Al que tiene más, se le va a dar más. Y esto tiene que ver en cuestión de la obediencia. Mientras nosotros desobedecemos al Señor, rechazamos al Señor, nosotros nos estamos incapacitando a escucharle. Y entonces es la desobediencia, la de ellos, la que les lleva al punto de ser cegados a la luz. Es la desobediencia de ellos. No es que Dios haya dicho, ustedes no escuchan. No, ellos
aún independiente del decreto de Dios, de la predestinación de Dios, ellos desobedecieron al Señor y tenemos este elemento, la responsabilidad humana, ¿sí? Porque si decimos, bueno, es que Dios predestina a unos a escuchar, a otros a no escuchar, entonces el problema está en Dios. No, el problema está en el hombre, el problema está en que el hombre no obedece, y al desobedecer entonces el hombre va, como dice el apóstol Pablo, haciendo un callo en su corazón, se hace insensible y la responsabilidad es del hombre, ¿sí? Lo correcto ante la predestinación de Dios, ante el decreto de cegar a la luz a algunas personas, de cegar el oído a la luz a algunas personas, debería de ser ¿por qué mejor no pensamos de esta forma? Si yo he rechazado constantemente a Dios, si yo he pecado contra Dios, si mi desobediencia a Dios me incapacita para escuchar y ver la luz, ¿por qué mejor no nos preguntamos esto? ¿Quién soy yo para que la misma luz haya venido a este mundo, para que la misma luz me esté hablando y para que incluso en este momento Dios me esté hablando de su palabra? ¿No parece eso algo sorprendente? Es decir, yo no merezco ni siquiera escuchar al Señor, pero lo estoy escuchando. Soberanía, predestinación y responsabilidad humana. Cada uno de nosotros somos responsables de obedecer, de seguir, de contestarle, de creer en el Señor, ¿sí? Muy bien. Ahora, así como estoy en medio de mi condición de pecado, así como estamos nosotros en este momento, es decir, haz a un lado si soy predestinado o no soy predestinado, eso está en el secreto de Dios, pero si en este momento tú estás escuchando a Dios, haz a un lado eso, y si aún dices, bueno, sí escucho que el Señor me está hablando, sí hay algo que me mueve en mi corazón, que sé que estoy mal, sé que debo ir al Señor, bueno, no importa cómo tú estés en este momento. Puedes estar lleno, atiborrado de pecado, de maldad, de rebeldía, pero Jesús promete en Juan 6:37, dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Jesús garantiza y dice, mira, te prometo que no hay una sola alma que haya venido a mí que yo lo haya echado fuera. El problema es que no vienen a mí. Entonces esto es alentador. Si tu vida en este momento está sumida en el pecado, en la maldad, así con todo y tu maldad y tu pecado, ve a Él, cree en Él y vas a tener la garantía de que no vas a ser echado fuera, porque Él no ha echado ninguno fuera de todos los que a Él vienen. ¿Qué aprendemos también en esta narración? Aprendemos algo que debería de ser algo muy conmovedor para nosotros, porque vemos al Hijo de Dios en horror, en agonía, en una lucha, en una agitación ante la realidad de la cruz. Este aspecto de la cruz lo estaremos viendo a profundidad cuando lleguemos a la parte de la crucifixión en este evangelio, pero quiero que pensemos en esto por un momento. Para Jesús la cruz, piensa esto así en tu corazón, para Jesús la cruz le causó horror, le causó agitación, le causó angustia, como ya lo vimos, porque estaría llevando el pecado, vamos a personalizarlo, porque estaría llevando cada uno de nuestros pecados, cada una de nuestras mentiras, de nuestras maldiciones, de nuestros malos pensamientos, de cada uno de nuestros horribles pecados, los estaría llevando. Ahora, muchas veces a nosotros nuestros pecados nos parecen pequeños, no nos parecen graves, pero para Jesús cada mentira, cada pecado que nosotros hicimos delante de Dios es extremadamente grave. Y aún así, con todo el horror, con todo el terror que le está causando el cúmulo de nuestros pecados, Él se va a presentar llevándolos ante el Padre, ¿sí? Entonces, para Jesús llevar los pecados de aquellos que va a redimir, como mencionamos, significa que va a cargar sobre sí algo que su santo ser aborrece y que será separado del Padre. Y realmente es una gran lástima que para muchos la cruz del Calvario solamente signifique un momento en la historia, cuando para Jesús le significó
esos momentos de agonía, esos momentos de agitación en esta tierra, ¿sí? Que Dios nos ayude a ver la cruz como Jesús estaba contemplando la cruz en ese momento. Y también nosotros aprendemos que en esta narración se nos ofrece una última invitación de creer en el Señor, ¿sí? Y recuerden que esta invitación fue a una multitud que habían ondeado sus ramas de palmeras, que habían gritado bendito el que viene en el nombre del Señor. Es decir, no fue una multitud atea, fue una multitud que lo estaba reconociendo, fue una multitud que incluso creyeron plenamente en él. Sin embargo, esto nos deja ver que en Jesús sí hay últimas invitaciones, que la invitación de ven a mí, que la invitación de toma de las aguas que yo te ofrezco, que la invitación de en mí tienes perdón, no es eterna en esta tierra. Para muchos esa invitación ya se terminó. Esperemos que no sea el caso de nuestras vidas. Y esto que nos lleve a una pequeña reflexión. ¿En qué Jesús estoy creyendo? ¿En el Mesías libertador del yugo de Roma o el Jesús libertador de mis pecados y del poder de Satanás? ¿En qué Jesús estoy creyendo? ¿En el Jesús que enseña el Evangelio o en el Jesús que yo quiero creer? Y aquí quiero decirles algo, si tú no lees la Biblia, con ojos cerrados puedo decirte, tienes que arrepentirte de idolatría, porque el Jesús en el que tú estás creyendo no es el Jesús de la Biblia. Pues ¿cómo vas a creer en Él si ni siquiera lo estás conociendo a través de leer la Biblia? Y aquí vemos la necesidad de que diariamente estés leyendo la Biblia para que sepas en quién estás creyendo. Pero recuerda, en Cristo hay una última invitación. Solo Dios sabe si en tu vida esa última invitación ya se dio. Si en tu corazón existe este miedo de decir, no quisiera que en mi vida venga esta última invitación, bueno, sería muy probable que todavía Dios te está hablando. Que Dios nos guarde de una insensibilidad de decir, no me importa, no quiero, porque sería muy posible que Jesús en nuestras vidas dijo, ya terminé con él. Se cerró la puerta de la salvación, y sería algo realmente lamentable. Y también en esta narración entendemos y vemos una seria advertencia en contra de tener una firme convicción en Jesús y no tener una confesión pública del Señor. No existen los discípulos secretos, ¿sí? Si nosotros amamos más el qué dirán, estamos rechazando a Jesús. Si amamos más la opinión de las personas que la opinión de Dios, estamos rechazando al Señor. Entonces, es totalmente errada la idea de decir, yo creo en el Señor conoce mi corazón, yo y el Señor. Quitémonos esas ideas. Si estamos viviendo así, no somos redimidos, no somos del Señor, ¿sí? Porque Dios nos estaría mirando y nos estaría diciendo, falso, eres un falso, amas más la gloria de los hombres que mi propia opinión, que mi propia gloria, ¿sí? Recuerden, Jesús dijo, Señor, glorifica tu nombre en medio de esta situación. Y nosotros muchas veces decimos, Señor, que mi nombre sea glorificado, a que tu nombre sea glorificado, porque ahorita yo quiero tener esta quietud, quiero cumplir esta situación, quiero hacer esto, y no darle la gloria al Señor en obediencia como Él debe, ¿sí? Y este texto, bueno, nos ha presentado una incredulidad que es totalmente difícil de creer, difícil de concebir. El siguiente domingo vamos a concluir con este capítulo número 12 y vamos a estar agotando la incredulidad todavía, porque termina con más incredulidad este capítulo. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por este evangelio tan hermoso. Te damos gracias, Señor, a pesar de que esta palabra es muy confrontadora, es una palabra que normalmente uno no espera un domingo, Señor. Uno piensa en un domingo decir, voy a salir muy motivado el domingo, muy empoderado, pero, Señor, esto nos confronta a tantas cosas. Nos confronta a que la gloria de Dios está por encima de todo y que, Señor, nosotros podamos tomar la decisión de que tu nombre sea glorificado
a pesar de nuestra seguridad, a pesar de nuestro bienestar, Señor. Esta enseñanza nos deja ver que no existen discípulos secretos, que si somos discípulos hemos de confesarte públicamente, hemos de vivir públicamente como tus hijos, y el día que alguien nos demande una razón de nuestra esperanza, poder decirle: sí, soy cristiano, creo en esto, y siempre vivir amando la opinión tuya, no la opinión de las personas, Señor. Y esto nos deja ver también algo muy triste, que Jesús se oculta de ellos y los deja y les dio la última advertencia. Señor, líbranos que en nuestras vidas esa voz de ven a mí se apague, y que podamos, Señor, responder a ti, Señor, a tu llamado, y que podamos ser testigos tuyos y también poder llevar tu palabra a aquellos que también les estás hablando, Señor. Y esto nos deja ver, Señor, en última también esta gran incredulidad, una incredulidad imposible de poder creerla, Señor. Y esto nos deja ver cuán grande es depravado el corazón, cuán grande puede caer el hombre cuando no te tiene a ti, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.